respeto a los que se conectaron puntualmente. Les doy la bienvenida a todos a este webinar de Linux Python organizado por la Asociación Argentina de Control Automático. Mi nombre es Ciro y los voy a acompañar en esta pequeña jornada que nosotros estamos dictando como una manera de introducir el tema. Y vamos a ir arrancando con algunas cuestiones propias de lo que son estas temáticas, dándoles una propuesta que viene de parte de ADECA y generando un espacio de preguntas o de intercambio al finalizar del encuentro de hoy para tratar de enriquecernos entre todos y poder ir mejorando este espacio, ¿por qué no? En principio, como siempre, bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar y sumarse en la tarde de hoy. Para arrancar de una manera sencilla, vamos a ir repasando un poco lo que va a ser el cronograma del encuentro de hoy y el mismo va a estar dividido en tres partes que anteriormente les fui adelantando, en el que la primera parte vamos a tratar de comenzar por el mismo hilo de pensamiento por el cual nosotros en ADECA arrancamos para realizar esta propuesta de los webinars y posteriores cursos asociados a esta temática. Una segunda parte en la que vamos a hablar sobre esta propuesta en cuestión que les estoy comentando y, como les dije anteriormente, esta última sección para un espacio de intercambio en el que cada uno pueda despejar sus dudas, hacer algún comentario o cualquier otra mención que quieran hacer, ya sea por el chat o al micrófono abierto, para poder enriquecernos entre todos con las diferentes dudas y temáticas que se puedan ir surgiendo a medida de que vamos avanzando. En principio, como les comenté antes, mi nombre es Ciro, soy especialista en Internet de las Cosas, recibido de la Facultad de Ingeniería de la UBA, también soy técnico en automatización y robótica. Tengo una certificación en metodologías ágiles, puntualmente lo que es el Scrum Master para lo que es la gestión de proyectos, y me dedico a la investigación en temáticas como el Internet de las Cosas, tecnología descentralizada e inteligencia artificial, y también me desenvuelvo como docente a nivel superior, tanto en terciario y en grado, y actualmente formo parte de la Comisión de Jóvenes Profesionales de la Asociación Argentina de Control, como para que me conozcan y sepan un poco más de quién es la persona que está hablando en este momento. Para arrancar con este webinar, me gustaría no caer en conceptos generales o de alguna manera toda aquella información que seguramente ustedes ya pueden estar manejando sobre lo que es Python y Linux, porque sobre estas temáticas hay muchísima información y hoy por hoy con el acceso a Internet ustedes pueden llegar a entender o conocer de qué se tratan estas tecnologías utilizando simplemente el celular o a una googleada de distancia, como se suele decir, porque la verdad que la comunidad de estas tecnologías es tan amplia y hay tanta información que conceptualmente no me parece que les aporte tanto si yo les pongo a definir conceptos estructurales y duros de lo que son estas tecnologías, porque, como les dije, eso lo pueden buscar abiertamente en cualquier portal, en cualquier lugar de información. A mí lo que me gustaría es comentarles cómo es que una asociación como ADECA se pone a dictar cursos de este tipo y se pone a hablar de estas temáticas, siendo su eje central la automatización y control como todo el ecosistema de trabajo en el que vino trabajando anteriormente. Más de uno seguramente habrá escuchado sobre Linux o sobre Python en entornos IT o en sus mismos trabajos, ya sea como parte de un scope tecnológico o simplemente como algo que se tiene en cuenta para diferentes cuestiones. Entonces, a mí me gustaría ir siguiendo un poco un hilo de pensamiento que desemboca en la idea de incorporar estas tecnologías como una propuesta que pueda estar asociada al control automático o a la automatización industrial. Entonces, me gustaría que
partamos de un sistema, el más general que a ustedes se les ocurra, un proceso o algún tipo de intercomunicación entre diferentes elementos que pueda llegar a encuadrar en el diagrama que ustedes están viendo en pantallas. Si ustedes piensan en algún tipo de proceso o algún tipo de sistema, salvando algunas variables, se puede llegar a interpretar de que nosotros, de alguna manera, siempre tenemos dispositivos que toman variables del entorno y que esos dispositivos, a través de algún tipo de tecnología, algún tipo de hardware o algún tipo de serie de componentes, convierten esas variables físicas en variables digitales que puedan ser enviadas de alguna manera a algún tipo de sistema digital de control, supervisión y análisis de datos, ¿por qué no? En el que puedan ser presentados de tal manera que esa información les sirva a los que tienen esos sistemas. Es decir, si nosotros de alguna manera en un proceso, cualquiera fuese, que tiene variables de entorno en un ambiente real, esas variables son convertidas a través de dispositivos a variables digitales, las cuales pueden viajar a través de algún canal de comunicación, ya sea conocido o relativo, y enviar toda esa información a diferentes sistemas un poco más similares a aquellos sistemas que nosotros podemos llegar a pensar cuando asociamos la palabra software, que sirvan como una suerte de presentación para los diferentes usuarios finales. Lo que les estoy comentando no es distinto a lo que puede ser cualquier planta o cualquier entorno en donde haya diferentes dispositivos tomando datos, realizando acciones, ya sea mecánicas, y eso siendo supervisado a través de alguna plataforma o algún tipo de sistema de supervisión. Si tomamos ejemplos, podemos encontrar cualquiera, sin ir más lejos, en lo que puede ser un sistema SCADA o algún sistema que utilice PLC o algún otro dispositivo que tenga esta cualidad de interconexión, integrado con algún tipo de panel de supervisión o software conocido, sin caer en ninguna marca, para lo que es la idea, el concepto de este sistema que les estoy presentando. La idea de tomar esto es tratar de tomar estos mismos elementos de este sistema que se están intercomunicando y todavía simplificarlos aún más en componentes que puedan ser analizados de manera individual. Esos componentes que pueden ser analizados de manera individual pueden llegar a responder a una arquitectura similar, salvando algunas distancias y complejidades, del gráfico que estamos mostrando en pantalla. Este gráfico que estamos mostrando, que trata de ser una simplificación de un sistema más grande, más complejo, tiene dispositivos que tienen la capacidad de estar interconectados a alguna suerte de elemento centralizador de información, un nodo, de alguna forma, que tiene la capacidad de enviar esa información a través de un canal de comunicación. Podríamos tomar internet, pero podría ser cualquier otro, y que a través de ese canal de comunicación se integra con los otros elementos del sistema anterior a través de un servicio o interfaz de integración, o algunos que lo conocen como API, que permite que esta información sea mostrada de alguna manera por algún tipo de dispositivo, llámese una computadora, un teléfono móvil o cualquier elemento que tenga la capacidad de tomar información de esta API y presentarla al usuario final. Es exactamente acá, en este punto, en donde se empiezan a tomar algunos elementos para hacer un análisis y un desglose sobre las diferentes características que estos elementos pueden tener y qué opciones se tienen sobre esos elementos para poder integrar un sistema, para poder crear un sistema nuevo, para formalizar de alguna manera un concepto, un proyecto, o, si se puede, innovar dentro
de algún proceso que ya se encuentre productivo y este se quiera actualizar de alguna forma a un proceso más automatizado o con una mínima intervención humana. Dentro de este sistema, dentro del esquema que estamos mostrando, podríamos tomar cualquiera de estos y hacer un análisis, pero puntualmente para lo que les propongo el día de hoy es centrarnos específicamente sobre dos elementos. Por un lado, lo que son esos dispositivos y por otro, lo que son estos nodos o componentes que tienen la capacidad de centralizar la información. Estos dispositivos, como les mencionaba de manera genérica, podrían llegar a estar asociados a PLCs, relés inteligentes o algún tipo de microprocesador que tenga la capacidad de tomar variables del entorno o realizar acciones después de recibir señales y de alguna manera modificar o interactuar con el sistema en general para realizar determinadas partes de un proceso. Estos dispositivos se pueden entender también como sistemas embebidos desarrollados para un propósito específico, el cual, nuevamente, partiendo del punto de vista comercial, se pueden entender como las computadoras lógicas que nosotros podemos ver en la industria o algún dispositivo desarrollado para un propósito particular que pueda llegar a ser eh, puesto en marcha en una planta. Lo interesante de estos dispositivos es que muchas veces responden a elementos básicos y de alguna manera generales de lo que puede ser un sistema electrónico o lo que puede ser una computadora de propósito general, ya que estos dispositivos, estos sistemas embebidos, estos elementos que tienen la capacidad de tomar variables ambientales y convertirlas en variables digitales, comparten una descripción común, como un concepto general, el cual puede llegar a servir para entender de alguna manera cómo es que está hecho o cómo es que está fabricado. Cuando nosotros pensamos en dispositivos que funcionen en la industria, muchas veces pensamos ya en dispositivos comerciales que se compran, que tengan todas las soluciones o relativamente la mayor cantidad de prestaciones dentro de ese mismo dispositivo que cubran la totalidad de las necesidades que tenemos. Esos dispositivos, inherentemente a su cualidad comercial, también están sujetos a un software propietario o de alguna manera a algún tipo de contexto que le da soporte para funcionar, pero que al mismo tiempo lo vuelve dependiente de ese ecosistema. Todos nos hemos encontrado con PLCs o relés inteligentes o similares que además del dispositivo propiamente dicho, tiene su eh, tecnología asociada, programa asociado, capacitación necesaria y soporte técnico relacionado que tiene que estar constantemente en existencia y constantemente en supervisión para poder funcionar de manera óptima. Este tipo de realidad es normal en cualquier tipo de industria y es hasta lógico que exista porque ante un determinado volumen de prestaciones a cubrir o un volumen de producción a realizar, contamos de alguna manera con la seguridad de que si tenemos un dispositivo con algún tipo de renombre en lo que respecta a su marca o todo el historial de funcionamiento, nos quedamos tranquilos porque el proceso pasa por otro lado. Ahora bien, en el caso de estos dispositivos implementados capaz en entornos más bien chicos o para problemas muy puntuales que algo general o de propósitos generales queda muy grande, empezamos a tener que ver cuáles son aquellos dispositivos que puedan llegar a cubrir nuestra problemática sin exceder los costos y sí también aumentar la complejidad del sistema que se quiere realizar. Es ahí en donde estos sistemas, estos dispositivos que solucionan de alguna manera problemáticas en entornos, empiezan a volverse un poco más difusos al momento de seleccionarlos, porque
Si tenemos un dispositivo, como puede ser un PLC, que tenga cientos de prestaciones y nosotros necesitamos una, es poco probable que un PLC de cientos de prestaciones sea la mejor opción para estos casos. Y ahí es donde aparece la necesidad, si se quiere, de buscar tecnologías más bien un poco pequeñas, no tan masivas y eventualmente económicas para poder solucionar ese tipo de cuestiones. Y por el otro lado, si tenemos que encontrar soluciones económicas que no complejicen el sistema, pero que al mismo tiempo puedan integrarse con el sistema preexistente, nos encontramos con algún tipo de elemento que tiene que tener la capacidad de darle comunicación a estos sistemas embebidos, a estos dispositivos pequeños, con el otro sistema sin comprometer todo el aparato productivo que ya se encuentra funcionando. Ahí es donde surge la idea, el concepto de un nodo. Un nodo, en el amplio uso de la palabra, es de un elemento que concentra determinadas particularidades de un grupo para nuclear esas capacidades en un solo elemento. Eso dentro del ámbito en donde nosotros estamos tratando de bajar la idea, puede ser tranquilamente un dispositivo o un elemento más abstracto capaz de tomar toda la información que los anteriores brindan y centralizarla para enviarla al dispositivo que ya se encuentra en funcionamiento. Estos nodos dentro de lo que es el ámbito del software también se conocen como servicios. Estos servicios son programas que tienen la capacidad de recibir información de diferentes orígenes, condensarla y enviarla a otros elementos de un sistema sin comprometer la comunicación y el sistema prearmado del ecosistema anteriormente diseñado. Esta dupla de elementos, tanto el dispositivo como el nodo, tienen su contraparte en el ámbito industrial y ustedes lo pueden encontrar perfectamente, volviendo al ejemplo anterior, en lo que puede ser un PLC de propósitos generales, cualquier marca sea la que ustedes conozcan, y un software de ese PLC que tiene la capacidad de integrarse a través de diferentes servicios o elementos o prestaciones con el sistema que esté funcionando, ya sea un SCADA o similar. Entonces, no estamos hablando de algo nuevo, no estamos tomando conceptos nuevos y haciendo un desarrollo, sino que simplemente estamos desglosando y reduciendo a la mínima expresión dos elementos que ustedes puedan llegar a reconocer en un sistema, dándole determinadas particularidades generales que ustedes pueden llegar a analizar. ¿En qué situaciones se pueden llegar a dar estos análisis? En el caso de que tengan que resolver una problemática que, siendo resuelta con alguno de los elementos comerciales que anteriormente les mencioné, encarece y complejiza el sistema en general. Si ustedes tienen que instalar un termómetro en un determinado proceso y el cual un dispositivo tan grande como puede ser un sensor inteligente o similar genera algún tipo de gasto elevado, además de agregar un elemento delicado a un sistema de funcionamiento, genera algunas problemáticas al momento de realizar el análisis e ir por estas soluciones, porque inevitablemente va a generar un gasto y un exceso de costos, no solamente en dinero, sino en esfuerzos, para implementar algo que podría llegar a ser simple. Entonces, cuando hacemos el desglose de estos elementos, no estamos pensando en elementos masivos o súper complejos de un sistema en particular o de un proceso determinado, porque para todos esos elementos seguramente ustedes ya tienen una solución comercial o ya tienen de alguna manera un proveedor con quien comunicarse para que les brinde una solución. El
componente principal del análisis, la problemática de esta situación se da cuando ustedes tienen que implementar de alguna manera un dispositivo que se comunique con un sistema preexistente y que por la naturaleza de esa situación implementar un elemento comercial o más masivo se vuelve poco práctico. Para esos casos, cuando nos alejamos un poco de las soluciones más bien de gran porte industrial o de una performance elevada, nos encontramos con la necesidad de generar soluciones, generar de alguna manera algún tipo de implementación, siempre en el ámbito de la automatización y control, que cubra nuestras necesidades, solucione nuestros problemas y no complejice el sistema ni encarezca el sistema en general o la solución a hacerse. Entonces, ahí nos encontramos con una situación que se da en determinados casos, que es la necesidad de la personalización de esos componentes. Es decir, que dependiendo de la solución, dependiendo de la problemática, perdón, en la que nos encontremos, las soluciones de gran porte escapan de alguna manera a nuestro alcance, nuestro presupuesto o al tipo de elementos que queremos incorporar, y nos vemos con la necesidad de personalizar de alguna manera esas soluciones. Muchos que vengan del ámbito de la electrónica o similar, pueden llegar a pensar y automáticamente asociar a lo que son soldadura de componentes, armado de sistemas embebidos, ya diseñar un circuito, implementarlo, eso está perfectamente eh, contemplado y puede llegar a ser una solución viable. Y de alguna manera es lo que se viene haciendo cuando se tienen este tipo de situaciones. Si tenemos que instalar algún tipo de circuitería al propósito, algún tipo de sistema embebido o alguna solución más bien casera, si se quiere usar esa palabra, algo no muy complejo, pero igual de crítico que otras partes del sistema, seguramente los que vengan del ámbito de la electrónica pensarían en realizar desarrollo de pequeño porte sin mucha complejidad e instalar eso dentro del sistema existente y después generar algún tipo de canal de comunicación para poder integrar esa solución que ustedes pensaron a el sistema masivo ya funcionando. Ese tipo de cuestiones son perfectamente válidas. Pero dentro de las soluciones posibles aparecen algunos elementos que hace un tiempo están floreciendo, que son los microprocesadores o las placas de prototipado de bajo costo y altas prestaciones. En ese tipo de ámbito, en este tipo de ámbitos ya aparecen algunas soluciones, todo en uno, en una pequeña placa que no es más grande que la palma de mi mano y que tiene la capacidad de ser perfectamente programable y reprogramable y cubrir todas las necesidades de entradas y salidas de sensores, afinamiento de actuadores y eventualmente integración a través de canales de comunicación, ya sea cableado o Wi-Fi, porque todo el microprocesador lo permite. Entonces, ahí es donde empezamos a ver cuáles son todas las situaciones que se nos presentan y cuáles son de alguna manera aquellas que son transversales a diferentes problemáticas para encontrar de alguna manera qué solución, qué aporte le podemos dar a las diferentes personas que tengan estas problemáticas. Es así que nosotros podemos pensar en que cada una de las problemáticas, ya sea esto de un microprocesador programado por una persona e instalado en algún determinado elemento, o un componente electrónico desarrollado, diseñado y soldado por otro operario en una solución diferente, pero
de la misma envergadura, generan la idea de un entorno de desarrollo, o sea, una suerte de espacio en donde se puedan ir desarrollando este tipo de soluciones con algún grado de flexibilidad y también con la robustez que necesitaría un tipo de solución de grado industrial. Si nos volcamos puntualmente a lo que es la programación de dispositivos de este porte, aparece la necesidad de un lenguaje amigable, de algún tipo de lenguaje de programación que condense todo nuestro entendimiento de la lógica y que sirva para el propósito de un problema puntual sin caer en grandes programas de muchas líneas de código o de muchas líneas lógicas con el grado de complejidad y de mantenibilidad que eso supone. Y claramente, si ya estamos en este momento de la solución genérica que nosotros queremos implementar, ya nos encontramos con la necesidad de que exista una documentación para poder implementar este tipo de soluciones y también conocer cuál es el alcance de las soluciones que nosotros podemos desarrollar con la tecnología a utilizar en este tipo de situaciones. Como les dije anteriormente, necesitaríamos algún tipo de robustez, algún tipo de tecnología que nos dé la capacidad de funcionar en entornos poco amigables y que al mismo tiempo sea flexible, o sea que sirva para varios entornos y que eventualmente hasta se pueda escalar, o sea, la solución que nosotros hicimos pueda sumar características a medida de que ésta lo necesite. Y como siempre se necesita que todo sea bueno, bonito y barato, un bajo costo para poder realizar no solo la implementación y la puesta en marcha, sino lo que es el mantenimiento y el aprendizaje o compartir el conocimiento del mismo en cualquier caso. Tomando diferentes situaciones y viendo diferentes panoramas, pueden llegar a haber un montón de situaciones generales, situaciones específicas que presentarse, pero nosotros desde ADECA fuimos tomando diferentes opciones que se tenían y nos encontramos con que podíamos de alguna manera armar una suerte de scope de tecnologías, partiendo de alguna manera de un principio básico y un entendimiento de determinados conceptos para poder brindarle a la distinta comunidad de la automatización y control herramientas de alguna manera nuevas, pero al mismo tiempo conocidas para poder implementar soluciones de la naturaleza que yo les comenté anteriormente. Es decir, soluciones de un ámbito industrial, pero que no tengan una envergadura y complejidad tal que sea requerido implementar un dispositivo de grandes prestaciones y alto costo. Es así que empiezan a resonar las primeras tecnologías de lo que nosotros queremos implementar y aparece lo que es el entorno de desarrollo, programación y configuración Linux y el lenguaje de programación Python. ¿Por qué es que aparecen estos elementos cuando empezamos a hablar de todo lo anterior? Si ya partimos de una idea de un proceso industrial donde hay un montón de variables a tener en cuenta y justamente las variables de lo que es el software solo representan una parte pequeña de lo que puede llegar a ser un montón de procesos que a ustedes se les ocurra. Estos elementos, estas tecnologías aparecen por el simplísimo hecho de que estas tecnologías se encuentran ya implementadas de alguna manera en un montón de soluciones que ustedes mismos puedan llegar a ver en una fábrica o en cualquier planta. Los sistemas operativos Linux son de una versatilidad enorme y ya se encuentran funcionando en un montón de elementos. Incluso en este momento, prácticamente me arriesgaría a decir de que todos los que estamos acá presentes estamos a un router, el cual, créanme, que tiene un sistema operativo Linux dentro de ese pequeño elemento de la casa. Y si alguien cuenta con la posibilidad de tener algún electrodoméstico inteligente o con algún grado de conectividad, créanme, tiene un Linux dentro de ese elemento. Y eso es por la flexibilidad que tiene este tipo de sistemas operativos
para lo que es la implementación en sistemas embebidos y elementos como pueden ser el hardware, el software y demás. Por otro lado, lo que es el lenguaje de programación Python ha sabido ocupar su lugar dentro de lo que son los sistemas embebidos, ya que hoy por hoy existen no solo aplicaciones webs y desarrollos del tipo análisis que utilizan el lenguaje Python como parte de su programación core, sino que también es un lenguaje bastante eh, difundido en lo que es el ámbito de la programación y los jóvenes profesionales en general, por lo que hay un montón de soluciones dentro de lo que es este lenguaje, no solamente para aplicaciones web, si se quiere, sino también para dispositivos como sistemas embebidos y elementos de electrónica. Es así que nosotros vimos una oportunidad para los miembros de todo lo que es la industria de la automatización y control en brindarle nuevos conocimientos y contarles de alguna manera qué es lo que se puede hacer con estas tecnologías que parecen más bien propias del ámbito IT, porque lo que es la industria, más todavía con el surgimiento de un concepto que algunos lo ven como la empieza a tomar más fuerza y empieza a mezclarse con campos conocidos al momento de pensar soluciones o la integración de sistemas. Entonces, ¿cuál es una de las primeras propuestas que se tomaron desde ADECA? Primero lo que es una introducción a Linux, en lo que vamos a ir viendo un paneo y un panorama general de lo que es la utilización de este sistema operativo como base de lo que posteriormente puede ser la implementación de diferentes soluciones que corren con este sistema operativo como un sistema de propósitos generales dentro de lo que son microcomponentes y, por qué no, elementos un poco más complejos, como pueden ser hasta incluso PLCs de uso industrial. Como les decía, ¿por qué es interesante la idea de hablar de Linux en el ámbito industrial? Porque ya empieza a ser un sistema que tiene su cuota de mercado por su seguridad y su robustez al momento de implementar software, que son los que seguramente se van a ir viendo y cada vez van a ir proliferando más en lo que es el ámbito industrial, en principio para la supervisión y vigilancia de la información a través de controladores o eh, programas de revisión, pero también eventualmente dentro de lo que son sistemas ya del lado del proceso, es decir, sistemas embebidos o PLC que utilizan este tipo de sistema operativo como parte del corazón de esos elementos, ya que existe todo un desarrollo y una comunidad enorme alrededor de esta tecnología en particular, que no solamente ayudan a fortalecer al programa, sino también a crear una diversidad de soluciones, siempre basados en código abierto y totalmente gratuitos. Algo bastante interesante al momento de pensar en soluciones, ya que al ser económico, de alguna manera quita una pata muy importante que lo que es el gasto de software propietario y diferentes elementos que son más bien parte del programa de un sistema de control específico. Al ser un sistema operativo tan flexible, permite una compatibilidad enorme, no solamente con PCs y dispositivos móviles, sino también, como les decía antes, con electrodomésticos y sistemas embebidos. Es decir, pueden tener un microprocesador que corra un sistema operativo Linux y que éste abstraiga todo lo que son los pasos de implementación y control de un software embebido para poder de alguna manera flexibilizar la capacidad que tienen esos programas con lo que es un sistema un poquito más específico, como puede ser un proceso, en los que están en un proceso. Y otro dato no menor es que Linux, a ser software libre, tiene una comunidad completamente activa y diversa
que brindan diferentes soluciones e implementaciones para diferentes ámbitos. Es decir, existen muchos sistemas operativos y muchos eh, elementos de ese sistema operativo que ya están perfectamente optimizados para funcionar en el ámbito industrial. Entonces, no sería más cuestión que conocerlos, ver cuáles son y qué ventajas tienen para los diferentes sistemas que uno quiere llegar a implementar. Y una vez que tengamos todo este entorno ya de trabajo, es decir, ya tenemos de alguna manera el dispositivo funcionando con todos sus elementos configurados y ya listos para funcionar, sobre eso montar algún tipo de solución. Entonces, en esta propuesta, en esta primera propuesta de curso de Linux, lo que planteamos es el sistema operativo y entender los conceptos básicos de shell scripting en Bash, algo muy propio de lo que es sistemas operativos del tipo Unix, instalar y desinstalar paquetes, gestionar archivos, carpetas y otros elementos, administrar lo que son permisos para lo que es la segurización de las diferentes capas que se tiene de archivo de esta naturaleza, y la configuración de un entorno ya pensando en una solución implementada dentro de esos entornos, en donde se pueden destacar lo que es la instalación de entorno de desarrollo, gestor de paquetes, intérprete de lenguajes, u otros elementos que de alguna u otra manera se tendrían que básicamente comprar dentro de lo que es una computadora de propósito general, una computadora lógica programable, algo similar, porque nosotros cuando configuramos un entorno de desarrollo Linux y cuando configuramos el sistema operativo, lo que estamos haciendo es teniendo control absoluto del hardware y del software, ya que el sistema operativo admite y reconoce todo lo que son los diferentes elementos en donde está instalado y se puede llegar a tener control de todo lo que son los dispositivos directamente desde el sistema y su configuración. Y la segunda propuesta que se realiza sobre eso ya es lo que es la utilización de un lenguaje de programación un poco más de alto nivel para lo que son el desarrollo de aplicaciones en particular. Siempre pensando en aplicaciones que puedan llegar a cubrir el esquema que antes les había mencionado de un elemento, un dispositivo, que tome datos y los envíe a través de un nodo que se comunica con otros elementos. ¿Por qué hablamos de un lenguaje de programación? Porque puntualmente con lo que es el lenguaje de programación Python ha sabido tener su cuota de mercado y se ha expandido de alguna manera no solo a los programadores de aplicaciones, si se quiere, del mundo IT, sino también lo que son aplicaciones de propósito general, ya más pensando en no solamente web, sino también en sistemas embebidos y eventualmente en desarrollos más específicos para lo que son la gestión de datos y la optimización de procesos. Python tiene una cuota de mercado bastante grande, ya representa de alguna manera el segundo lenguaje de programación más demandado, según los últimos datos, el más demandado del 2023, es decir, del año pasado, con una estimación de 10 millones de programadores en todo el mundo. ¿Por qué eso es importante? Porque la comunidad Python es muy grande y es muy activa. Al ser tan grande y tan activa, nos encontramos con que un montón de personas están trabajando sobre este tipo de tecnologías, realizando implementaciones y como son parte de una comunidad conocida como la comunidad del software libre, no son personas que trabajan sobre una problemática y se quedan con la solución, sino todo lo contrario. Colaborativamente comparten esas soluciones y generan en el ambiente en donde se encuentran todo un marco de desarrollo en donde crean una solución y la comparten y cualquiera de ustedes que entiendan el lenguaje pueden tomarla de Internet e implementarla en sus propias soluciones. Porque tanto Linux como Python y otras tecnologías tienen esta filosofía de existencia, la idea de la inteligencia colectiva, en donde
cada persona que trabaja sobre esta tecnología de alguna manera aporta y retroalimenta a la comunidad estudiando y aprendiendo de los que saben el lenguaje y compartiendo para que otras personas también puedan aprenderlo. Es así como la idea de implementar este tipo de tecnologías y empezar a conocerlas no solamente sirve para una solución, sino abre un panorama a diferentes situaciones que se pueden llegar a dar y que se pueden llegar a conocer para implementar, según el caso que ustedes tengan, de una manera completamente abierta, solidaria y gratuita. En el objetivo del curso que nosotros proponemos puntualmente de la Dodeca ya es lo que es el entendimiento de este lenguaje de programación, la configuración de entornos de trabajo, entender los fundamentos de programación de este lenguaje en particular y los del alto nivel en general, realizar controles de flujo con operaciones y sentencias, desarrollo de aplicaciones, utilización y paquetes y librerías de este lenguaje y ya la interacción con servicios que pueda llegar a entenderse como esta integración y la toma de datos desde un dispositivo hacia el envío de información de servicios en un sistema preexistente ya conocido. Bien, entonces, para estos cursos que les mencionaba anteriormente, tenemos algunas consideraciones. Para los que sepan un poquito más, se pensarán, ¿cuál es el sistema operativo? ¿Cuál es el sistema operativo que vamos a implementar en todos los casos? Es Linux en cualquiera de sus distribuciones. Es decir, lo que nosotros vamos a ver aplica a cualquier distribución. Para los que entiendan un poco más sobre la temática, sabrán que dentro de las diferentes versiones que hay de sistemas basados en Linux, van a haber diferentes distribuciones con diferentes aplicaciones. Nosotros vamos a trabajar de manera general, sin ver en particular, y vamos a trabajar sobre un entorno de máquina local o virtual machine o IOS. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen una computadora con Windows, ¿no pueden hacerlo? No. Si alguno de ustedes tiene Windows, puede tomar el curso perfectamente porque utilizamos, como les dije, máquinas virtuales que vamos a enseñar a utilizarlos. O si alguien se anima un poquito más, instalarse un entorno Linux y ahí puede tomar el curso perfectamente. Conocimientos previos, solemos pedir algo de lógica para entender de alguna manera cuál es la lógica programática de este tipo de tecnologías, pero no es excluyente. Y no es obligatoria la correlatividad, es decir, que si les interesa tanto un curso como otro, pueden tomarlo indistintamente porque si bien las temáticas son complementarias y las cosas que se hablan en uno sirven para el otro, puntualmente lo que se habla en Linux sirve para lo que es Python, no es una limitante para lo que es eh, el dictado de estos cursos. Entonces, y para ir terminando, les recordamos que la idea de Introducción a Linux es que arranque el 3 de abril, son 3 clases de 18 a 21, y la idea del curso de Python, la idea es que arranque el 24 de abril, uno seguido después del otro, también de 18 a 21, pero esta vez 4 clases. Y ahora sí, como les dije antes, les agradezco muchas gracias por haberme escuchado, por tomar este webinar que estuve hoy. Y dejo el espacio abierto para quienes tengan preguntas o quieran hacer algún tipo de comentarios. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden abrir el micrófono, pueden escribirlo por chat. No hay ningún problema. Espero que se haya escuchado todo lo que dije, porque no, algo que resulta que resulta que no se escuchó. Eh, Jorge. Jorge pregunta si tenemos la imagen de la Virtual Machine de Linux. Efectivamente,
Tenemos una imagen que te podemos compartir tranquilamente, la podés levantar con alguna máquina virtual en particular. En lo personal utilizo VirtualBox, pero como VirtualBox también es open source y es de código abierto, es perfectamente compatible con cualquier otro entorno de máquinas virtuales que tengan, así que sin ningún problema vamos a estar compartiéndolo para lo que es el curso de Linux. No sé si contesté tu pregunta, si alguien tiene otra pregunta, alguien que quiera mencionar algo. Perfecto, Jorge, a disposición para lo que necesites. Muchas gracias, Ramiro. Te esperamos a vos y a todos en cualquiera de los cursos. Si nadie tiene ninguna pregunta, por mi parte, nuevamente agradecerles por el tiempo, por acompañarme de parte mía y de parte de ADECA, y los esperamos en los dos cursos y en cualquiera de los otros cursos dictados por ADECA que a ustedes les interese y que les pueda servir para su vida profesional.